razón de mi esperanza, miras tu resurrección, eres que vivas y que reines en mi pobre corazón. Hola, ¿cómo están? Soy Alma Gracida y estamos en una nueva cápsula de razones para la esperanza aquí en el Día del Señor a través de Radio María. Hoy se titula Sanación y está con nosotros José Mauricio Pereira desde Bolivia. Bienvenido, José Mauricio. Hola querida Alma, gracias por estar, por esta invitación. Un saludo a toda tu audiencia. La verdad me siento muy feliz de compartir hoy algo tan especial y como dice, ¿no? Una razón más para la esperanza en el pueblo de Dios y en los creyentes. Así que estoy muy feliz de compartir algo de lo que Dios ha hecho en mi vida en tu programa. Amén, amén. José Mauricio, compártenos, ¿de qué te ha sanado el Señor física o espiritualmente, emocionalmente? Bueno, yo pienso que son varias etapas. La primera etapa, yo creo que el Señor me sanó y me salvó en el sentido de que Él tocó mi vida cuando yo era joven. Esta fue la primera sanación que Dios hizo en mi vida. Y yo tenía una vida sin sentido, una vida vacía, una vida que siempre decía, ¿qué hay allá? Una vida donde sentía mucha oscuridad y un día a través de una experiencia, a través de un retiro espiritual, pues conozco a Jesucristo y lo sentí tan fuerte, tan fuerte en mi vida que me entregué a Él y Él me sanó esa parte de mi vida. Nunca más volví a sentir ese vacío y continué. Esta fue como la primera parte de la sanación, ¿no? Y después fue un sanar las heridas, ¿no? Que uno tiene a lo largo de la vida. Pero la gran verdad es que, que pasé muchos años solamente, como se podría decir, habiendo sido salvado, pero sin profundizar, sin ir mucho más allá. Y esta fue como ya la segunda sanación que Dios hizo en mi vida, donde Él fue hacia las raíces de lo más profundo de mi alma. Y esta fue como ya una segunda sanación. Ya a partir de ahí pasaron como ya es la etapa de los milagros, pero bueno, esa es como otra etapa, ¿no? Pero esta primera etapa y esta segunda etapa están relacionadas con mi encuentro con Jesucristo, con la sanación de las heridas más profundas de mi corazón, con la sanación de las tendencias. Por ejemplo, yo tenía siempre digo, tenía una tendencia a que me gustaba mucho el terror, por ejemplo. Me gustaban mucho las películas. Siendo un creyente, o solamente un detallito nada más, ¿no? Siendo un creyente, me gustaba mucho ese tipo de cosas. Y Dios fue sanando ese ámbito de mi vida. Por ejemplo, me sanó también de la falta de perdón hacia mi familia porque yo sentía que había perdonado, pero en realidad no había perdonado. Y eso me hizo mucho más libre. Esto es como las primeras sanaciones que recibí, querida Alma. Amén, gracias a Dios. Y cuéntame, ¿qué permitió que el Señor pudiera actuar en tu vida de manera tan libre? ¿Qué cambió en ti? Yo pienso que algo en lo que cambió en mí fue que yo comencé a aceptar que Dios era bueno o es bueno. Solamente lo sabía de teoría, pero también habían contradicciones en mis creencias, porque veía, era como tenía una mentalidad de sufrimiento, pero también tenía una mentalidad de no sufrimiento, como que yo sabía que Dios era bueno, pero al mismo tiempo decía, pero parece que Dios manda las enfermedades, y así viví un buen tiempo. Cambié mi perspectiva. Comencé a creer que Dios era bueno y es bueno, que Él le importa toda tu vida y que muchos de nuestros males no son voluntad de Dios y que muchas de nuestras enfermedades no son voluntad de Dios. Y no es como que un padre diga, le voy a poner esta enfermedad a mi hijo para que sufra, para que cambie, para que se purifique. No tiene sentido.
Y lo entendí, Alma, cuando nació mi primera hija. No veía lógica de que, no veía lógica cómo un padre va a desear algo para, malo para su hijo. No tiene sentido. Lo mismo Dios Padre. Esto fue como una clave y este programa llegará a la que tengo que llegar. Espero que lleguen muchas personas y que si tú tienes esta mentalidad, rompe con esta mentalidad. Esto hizo que yo pueda sanar más profundamente y tener una vida mucho más libre, mucho más apasionada por Jesús y escuchar mucho, mucho más claro su voz. Mm. ¿Cómo podrías o cómo quieres invitar a las personas que nos están escuchando justo a poder romper eso? Porque estoy convencida que hay muchas personas que se pueden sentir identificados con esto, ¿no? Como esta, a lo mejor, como tú lo decías, esta atadura o bien esta errónea manera de pensar. Yo pienso que lo que si alguien se identifica con esto, ahora, ¿cómo yo identifico esta mentalidad? Pues tienes que ver un poco cómo está tu vida. Eh, ¿Estás estancado? ¿Sientes que no avanzas? ¿Crees que tu enfermedad te la puso Dios? Mm, Vas a la iglesia, pero no ves como un cambio o no escuchas su voz. No has recibido sanación, y no crees que eres como digno de estas, de lo bueno de Dios. ¿Crees en que los milagros son quizás para otros, pero no para ti? Si, si todo esto tú te identificas con esto y respondes que sí, que es así, probablemente tú tienes una creencia equivocada acerca de Dios y tienes que renunciar haciendo una sencilla oración. Decir en el nombre de Jesús, renuncio a creer que Dios es malo, que los males vienen de Él, que Él no tiene nada que ver con mi vida, que yo vine a sufrir, que yo vine a hacer a mi vida, no sé, a ser un mártir, ¿ya? A ser un mártir, a aguantar todo el dolor. Y sé que esto le va a costar muchísimo a mucha gente, porque a mucha gente le cuesta esto, porque está el enemigo. Mira esto porque yo oré mucho por liberación y con el tiempo me di cuenta que esta es uno de los mejores ataques que tiene el enemigo. Realmente si puede meter el pensamiento de que Dios es malo o que hay algo con Dios, paraliza el corazón de la persona, lo hace sufrir. Aún así, Alma, esa estrategia no es 100% buena, porque yo me he topado con personas que a pesar de que sufren muchísimo, no dejan de creer en Dios. Es impresionante cómo es el ser humano Mm. y cómo la fe del ser humano llega a ese nivel. Esto es heroico, pero no tienes que vivir así, pues simplemente con una oración, renunciando a este pensamiento, pues te libera y aceptando y decir, Dios, tú eres bueno y ya. Amén. Oye, José Mauricio, y has sido testigo de justo de muchas sanaciones, ¿no? El Señor te ha permitido ver tu obra maravillosa en muchos testimonios. Compártenos alguno de ellos. Sí, siempre vi, siempre, desde que me encontré con Jesús, siempre oré por personas, vi cosas muy buenas, vi muchas sanaciones, aunque no frecuentes, pero sí las veía. Siempre oré por sanación. Después hubo mucho que oré circunstancialmente, porque así se dio yo analizando, ¿no? Eso un poquito, circunstancialmente. Oré porque se dio la situación en mi grupo de oración y oré mucho por liberación. Vino la pandemia y se dejó de orar ese ámbito así directo. Entonces, ahora, después comencé a orar por la curación física. Y ahí es donde yo vi muchas, 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 muchas curaciones físicas. Podría nombrar algunas, quizás la primera, por ejemplo, se podría decir la primera de la nueva temporada, ¿no? La primera de la nueva temporada fue
una persona que le dejó que tenía los pies planos y que yo oré por esta persona y esta persona, pues cuando oro, yo le pregunté, ¿sientes algo? Nada. Y cuando caminó, crujieron sus pies. Esa fue una. Y así, otra puede ser también de esta nueva temporada, o sea, cuando empezó esta nueva temporada, fueron algunos dedos torcidos que, pues nada, o sea, como ya había pasado lo del pie plano, ya había pasado lo del pie plano, em, pues simplemente dije, pero si eso fue el pie plano, los dedos deben ser igual. Entonces empezamos a orar por los dedos torcidos y es que yo vi dedos que se volvían a su lugar y no uno, ni dos, varios, varios dedos. Para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, José Mauricio, por este hermoso testimonio que es de gran bendición. Amén, querida alma. Y gracias también a Lupita Galván por la interpretación en lengua de señas. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Razones para la Esperanza, aquí en el Día del Señor, a través de Radio María. La razón de mi esperanza.